nos vamos a adentrar en el tema político que ha venido imperando en la expectativa de los ecuatorianos casi 3 meses ya, centrado exclusivamente en el juicio político al presidente de la República. De hecho, eso es lo único que está haciendo la Asamblea, más allá de que se reúnan las comisiones legislativas para analizar diferentes proyectos de ley. Las decisiones se toman en el Pleno y estas no han caminado. Todo está centrado en el juicio político al presidente de la República. No sabemos en qué va a terminar. Hay interpretaciones diferentes de la mayoría coyuntural, del gobierno. Se está evacuando el término de prueba, como lo denominan los abogados. Hoy no habrá comparecencias, pero mañana sí, que dicho sea de paso, será el último día de prueba, es decir, pruebas de cargo y de descargo que presentarán las partes en el marco de la sustanciación de este juicio político. Juicio político que además parece ser será atravesado por el cambio de autoridades de la Asamblea Nacional. La Asamblea es elegida, o los asambleístas son elegidos para 4 años, pero en la mitad de estos 4 años, en los 2 primeros años, ejerce la autoridad un grupo de legisladores que se ponen de acuerdo y que para el 14 de mayo de este año, que coincide con la posesión de las nuevas autoridades elegidas en las últimas elecciones, la Asamblea tendrá que cambiar las autoridades, es decir, se le fuerza a la Asamblea a buscar una nueva mayoría o a consolidar la que tiene, ¿por qué no?, y elegir a sus dignidades. Lo que ocurre es que en medio de este juicio político les corresponde, por la cercanía del 14 de mayo, el cambio de autoridades, y podría darse el hecho de que se sustancie con unas autoridades en la Asamblea del juicio político y con otras autoridades se juzgue al presidente si finalmente llega a ocurrir aquello. Este tema vamos a analizar con el doctor Mauricio Alarcón, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, además un seguidor diario de las incidencias políticas del país. Doctor Alarcón, bienvenido a Ecuador a las 7. Buenos días. Buen día, Freddy, un saludo para ti, para nuestra audiencia y pues claro, estamos en la recta final al interior de la Comisión de Fiscalización, como bien decías tú. Pues una vez que se termine la actuación de la prueba, como manda la ley orgánica de la función legislativa, le corresponderá a la comisión elaborar, discutir y aprobar un informe que puede recomendar que siga el juicio político en el Pleno o su archivo. Y de todas formas será el Pleno, los 137 legisladores, quienes decidan qué viene después. Pues obviamente si el informe recomienda seguir con el juicio, no será necesaria una decisión inicial en el Pleno, pero si sale un informe recomendando el archivo, este podrá ser revisado por el Pleno de la Asamblea y con una mayoría absoluta de 70 legisladores revertirlo y dar paso efectivamente a que en el Pleno se decida, después de una discusión, el futuro del presidente de la República. Eso es lo que resta del camino del juicio político, pero mientras se cumplen los plazos que establece la ley orgánica de la función legislativa, les agarra también el plazo de cambiar autoridades en la Asamblea. ¿Cómo miras esto, Mauricio? A ver, partamos de que con esta cuenta regresiva le quedan a la comisión esos 10 días, que me imagino se los tomará completos, pero son improrrogables a diferencia de otros juicios políticos. Recordarás tú que en otros casos anteriores se ha tenido que aprobar unos 5 días adicionales para poder terminar el trabajo y muchas veces aún así ni siquiera ha salido el informe y ha sido el Pleno el que en definitiva decide. Si consideramos esos 10 días después de que se termine este periodo de actuación de la prueba, recae la responsabilidad en el presidente de la Asamblea. Según la ley orgánica de la función legislativa, él tiene hasta 3 días, porque dentro de los 3 días siguientes a haber recibido el informe, tiene que distribuirlo a los asambleístas y será también en un periodo de pocos días la convocatoria y la discusión. Ahora bien, uno podría decir quizás así se llegue a mediados del mes de mayo, pero como bien sabemos, hay también una separación, unos días intermedios entre lo que será la sustanciación del juicio ante el Pleno, en el caso de así decidírselo, la defensa del presidente, la acusación y sus 2 réplicas de acuerdo al procedimiento, y días más tarde la convocatoria a la votación definitiva. Así es que
si hay un cambio de autoridades en la Asamblea, el próximo 14 de mayo podríamos, además, dentro del Pleno, ver ciertas etapas a cargo del señor Saquicela, y si hay otro presidente o presidenta, la culminación del juicio a cargo de otra persona. Pero entonces, doctor Alarcón, tú ves que el juicio continúa, quizá llega al Pleno y ya este proceso, suspenden un ratito el juicio, se dedican a elegir autoridades y continúan el juicio. Es que dudo que lo suspendan porque los tiempos son corridos. No hay posibilidad de suspender. Y además con la premura que algunos tienen de que coincida efectivamente el juicio político con el cambio de autoridades para tener esa herramienta de cambio y de negociación al interior de la Asamblea Nacional, les conviene que al menos la sustanciación en el Pleno sea con las autoridades actuales, para después ver qué pasa con la votación y poder negociar. No nos olvidemos, no solo autoridades, hablamos de presidente, 2 vicepresidentes y vocales del CAL, sino incluso, como sabes, la composición misma de las comisiones. Presidencias de comisiones. Que terminan además entregando jugosas tajadas a quienes quedan al frente de las mismas, pues se abren nuevos puestos para asistentes, para secretarios, para asesores, que son muy bien repartidos al interior de las organizaciones políticas. ¿Y a quién le sirve el cambio de autoridades de la Asamblea? ¿A la mayoría de oposición o al gobierno o a los dos? Para negociar me refiero. Personalmente creo que a la mayoría de oposición, porque no nos olvidemos que la designación de estas autoridades no requiere mayoría calificada. ¿Y quiénes tienen esta llave mágica de los 70 votos? ¿Quiénes pueden negociar los votos que faltan a cambio de una vicepresidencia? Además, teniendo en cuenta que nada es eterno en el mundo y mucho menos en la Asamblea Nacional, donde incluso en el periodo que está por concluir hemos visto vicepresidentas destituidas y que aún así están fieles en la mayoría de oposición, haciendo y deshaciendo con esos grupos, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos de lo que ocurra, porque mucho se habla del hombre del maletín o mujer del maletín del Ejecutivo, de la distribución de cargos para torcer votos, pero muy poco se dice de lo que puede estar pasando al interior de la Asamblea Nacional, Freddy. Esa negociación de, a ver, aquí hay tantos votos que son claves para los 92, ese número mágico de la mayoría calificada. ¿Qué quieres? ¿Vicepresidencia de la Asamblea? ¿Cuántas comisiones? ¿Quieres la comisión de fiscalización? ¿Quieres la comisión, no sé, pues de lo económico, de lo laboral? ¿Qué quieres? Y empezar con ese juego en el que también probablemente se logre virar votos que, como te comentaba tras micrófonos, probablemente hoy le son favorables al gobierno. Haz memoria de lo que sucedió el año pasado, cuando vino la idea de destituir al presidente de la República, e incluso esa propuesta de destituirlo tuvo votos 84, de la bancada del Acuerdo Nacional, bancada oficialista, ¿no? Así es. Pero llegaron a 84. Lo cierto es que esto le tiene a la expectativa al país. Es un tema que tiene que ser resuelto de la manera que tenga que ser resuelto, pero tiene que resolverse. Y claro, a esto se suma este ingrediente adicional que complica más las cosas o facilita, depende cómo se lo quiera ver, en función de lo que negocian los legisladores. Y negocian, decimos, en el mejor sentido de la palabra. En este caso, negocian una representación de una comisión, por ejemplo, negocian la representación de la Asamblea, la presidencia, las 2 vicepresidencias, negocian la representación de su bancada ante el Consejo de Administración Legislativa. Eso es lo que está en juego en suma, y la posibilidad de jugar a las matemáticas para que la sumatoria de votos dentro de las comisiones favorezca a tal o cual mayoría que se encargó de elaborar este plan. Y mira, Freddy, que ni siquiera eso es garantía, porque recordarás tú que al inicio del periodo legislativo se llegaron a acuerdos para el tema de las comisiones, y mira lo que está pasando en la Comisión de Fiscalización, ¿no? Donde se daba por sentado que el oficialismo tenía mayoría, que le permitió tener la presidencia a un aliado del oficialismo, Fernando Villavicencio, vicepresidencia a una legisladora del movimiento de gobierno, de Creo, y ahora ¿qué tienes? Apelada a la presidencia. Y que incluso el propio Fernando Villavicencio vota a favor de su apelación. Que no nos sorprenda que en esa capacidad de
ya no sé si es histrionismo o qué demonios es, Fernando Villavicencio termine diciendo, me convencieron, yo también voto a favor del juicio político del presidente. No es él el que está incluso en precampaña presidencial diciéndole que de una vez nos vayamos todos a la casa para él poder ser candidato a la presidencia de la República. Hay muchos intereses personales de por medio. La Asamblea está haciendo lo que le corresponde, claro, atribución y competencia constitucional, pero de una forma muy irresponsable, sin pensar en el país, sin pensar en las consecuencias. Para los que estamos siguiendo el proceso de juicio político, Freddy, y yo no tengo la menor duda que todos los que están viendo coincidirán en este criterio, estamos frente a un circo. Ciertamente. No hay ni siquiera seriedad en el debate, salvo honrosas excepciones. Lo he señalado en varios medios y no tengo por qué no hacerlo en este. La defensa de Edgar Neira, en este caso abogado del presidente de la República, ha sido impecable, independientemente de cualquier afecto que yo pueda tener con él, quien además fue mi profesor universitario, ha sido de esas personas que con altura, sin caer en ninguna adjetivación ni ningún término complejo, ha sabido llevar un proceso conforme las reglas que están establecidas en la Constitución y la ley. Pero ya viste, hace pocas horas incluso, legisladores que empiezan ya con la amenaza en micrófono abierto y en pocas tú no sabes quién soy yo, ni sabes con quién te metes, atente a las consecuencias. Y eso no le sienta bien a la democracia, al país, mucho menos a un proceso como este, que es el principal acto de control político entre las dos principales funciones del Estado. Son las 7 de la mañana con 52 minutos para quienes se incorporan a nuestra audiencia. Estamos conversando con el doctor Mauricio Alarcón, el exdirector ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Analizamos el juicio político al presidente de la República, atravesado por el cambio de autoridades en la Asamblea que debe ocurrir el 14 de mayo, según establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahora, toda esta confrontación, vale decir, jurídico-política que tiene como escenario hoy por hoy el seno de la Comisión de Fiscalización, si bien logra, vamos a ver, desgastar a una posición sobre otra, no es lo determinante, lamentablemente. Lo que cuenta al final del día son los votos. Y eso dependerá de las negociaciones que logren concretar una u otro lado. Y mira que no debería ser así. Porque si uno ve en países con un poco más de cultura democrática, si bien hay posiciones claramente establecidas, uno no está a la expectativa de cómo va a votar tal persona o se mueve un voto o no se mueve un voto. Los votos cuentan, sí, pero están anclados a una posición ideológica, a una posición orgánica dentro de una organización política, valga la redundancia, y con claridad desde el primer momento. Hace poco, y quizá por la coyuntura en el radar de Ecuador no se pudo determinar bien el tema, se siguió un proceso de juicio político, para usar nuestro término nacional, al presidente de España. Y ya cuando se intentó, cuando se presentó la moción de censura, se sabía el resultado. Se decía, estos legisladores, estos diputados, van a votar de esta forma, y anticipadamente se decía, tantos votos van a ir por la censura y tantos van a blindar al presidente de gobierno. Y el resultado fue así. Porque si bien es cierto que esta es una poderosa herramienta de control político, está ahí para trabajarse sobre la base de certezas, porque únicamente se activa, o idealmente debería activarse, Freddy, cuando hay sustento para hacerlo. Yo he preferido no pronunciarme de manera firme, digamos, sobre una posición u otra, pero conforme avanza el juicio político me doy cuenta de que pierde piso completamente. Y si bien es cierto que no se necesita una decisión judicial en materia penal previo al proceso político, no puede salir simplemente a decir esto es lo que pasó y al diablo si se prueba o no se prueba. Sí, hay que probar la responsabilidad política, no hay que probar el presunto cometimiento de un delito, eso le corresponde a la justicia penal. Pero lo que hemos visto durante este tiempo
en la Asamblea Nacional, específicamente en lo que se tramita al interior de la Comisión de Fiscalización. No solo ha sido el chiste de asambleístas que ni siquiera saben pronunciar términos, siglas o nombres de las empresas públicas, sino también personas que ni siquiera saben qué firmaron, cómo firmaron o qué hicieron antes de, lo cual es verdaderamente una pena. Se refiere al asambleísta Mireya Pazmiño. Entre otras. Apoyaba la negociación del Estado con Amazonas Tankers y ahora condena eso como muestra del cometimiento de un probable peculado por parte del presidente. Y es clave, Freddy, que no nos quedemos acá. Por eso, desde Ciudadanía y Desarrollo y el Observatorio Legislativo estamos haciendo un seguimiento muy puntual al enjuiciamiento político al presidente, para después de esto dejar en evidencia las incoherencias. Y los cambios de posiciones, quizá, ¿no? Pero por supuesto que Hoy sí. digo estoy en contra y mañana digo no, me convencieron, estoy a favor. Incluso después, con sustento, con la incoherencia, con las posiciones contradictorias conforme avanzan las semanas, ver qué pasa, ¿no? Si el presidente probablemente se salva, a qué puestos van ciertas personas, si hay cambios ministeriales, si se reparten empresas públicas, o del otro lado, si el presidente probablemente termina censurado y destituido, cómo se conforman las comisiones o cómo se reparte todo al interior de la Asamblea Nacional. Hay que estar muy atentos, muy interesante, porque de esa incoherencia y de ese seguimiento a las contradicciones también se puede después ver si no ha habido un pago de favores. Claro que sí, y claro, explorando los escenarios, ¿qué va a pasar si el momento de llamar a votación en el Pleno no hay los votos? Eso quiere decir que no será censurado el presidente de la República. Pero eso acaba con el problema, que no sea censurado el presidente de la República. Ya vamos a analizar qué pasa si es que si el lo presidente, Freddy, no es censurado ni destituido, yo me temo que su inmadurez, su ego y su autosuficiencia le juegan una mala pasada. Que salga a cantar victoria como anticipadamente ha hecho en algunos medios de comunicación, en el sentido de la gente me quiere, lo estoy haciendo bien, el gobierno es maravilloso, y que tengamos un presidente tosudo que siga en la misma línea de lo que ha sido su gobierno durante estos 2 primeros años, un gobierno sin resultados, un gobierno que no escucha, un gobierno que acepta la crítica a regañadientes y que en más de una ocasión ha visto berrinches por parte del presidente de la República frente a críticas que no le han convenido ni le han gustado. Y a lo mejor episodios nuevos de oposición, sea en las calles o en la propia Asamblea. Hemos escuchado amenazas, que espero que se queden en eso, amenazas, porque las consecuencias pueden ser peores, de movimientos sociales, específicamente los movimientos indígenas, frente no solo al resultado del juicio político, sino una eventual cuestión de muerte cruzada. ¿Qué viene después? No lo sabemos. ¿Cuál es el resultado final? Lo desconocemos en este momento. Lo cierto es que si tuviéramos un poco de cultura democrática, si hiciéramos nuestro trabajo de resultados monitoreados, como decía, revisados de manera puntual desde una ciudadanía activa, deberíamos quedarnos tranquilos. Deberíamos estar simplemente conformes con el resultado, independientemente de cuál sea, con la satisfacción de que se hizo un buen trabajo, pero hasta ahora creo que la mayoría de nosotros tenemos un mal sabor de boca, como se dice coloquialmente, no solo por lo que se ventila al interior de la Asamblea Nacional, sino por la forma en la que incluso ha habido reacciones por parte del gobierno. ¿Qué pasa en cambio si la Asamblea lo censura y destituye? Entrará automáticamente a ocupar la presidencia el vicepresidente Alfredo Borrero. Tendrá que, si cree urgente, en cuestión de pocas horas o días, enviar una terna a la Asamblea Nacional para que se escoja un nuevo vicepresidente o vicepresidenta. Y el gobierno continuará. Claro. El gobierno que elegimos los ecuatorianos en 2021. Pero eso en lo operativo, digamos, y en el fondo, ¿resolvemos algo? Ni en el un caso ni en el otro se resuelve nada, Freddy. Porque las 3 preocupaciones principales que tenemos los ecuatorianos, la inseguridad, la falta de empleo y la crisis económica y la corrupción, no terminan de la noche a la mañana con una varita mágica, con la salida o la no salida del presidente de la República.
si los problemas ciudadanos no son atendidos de manera seria, responsable, decidida y de la mano de la ciudadanía, simplemente estamos condenados a 2 años iguales. Claro, pero sin ánimo de defender al gobierno que desde estos micrófonos hemos dicho se ha quedado corto frente a la expectativa de los ecuatorianos, al menos de quienes votaron por el presidente Lasso. Sin ánimo de defenderlo, ¿qué gobierno enfrentando un ataque político puede concentrarse para combatir la delincuencia, por ejemplo? ¿O puede ofrecer alternativas a los ecuatorianos cuando necesita cambiar la legislación con una asamblea que está en contra? Es un poco difícil, ¿no? Sin duda, pero la palabra mágica que tú has mencionado es gobierno. Tú puedes tener a un presidente atendiendo un juicio político en la asamblea y un gobierno que no desatiende las preocupaciones de la ciudadanía e implementa acciones para trabajar en la inseguridad, la crisis económica y la corrupción. Porque no puede un gobierno, si efectivamente lo es, paralizarse en torno a lo que significa un proceso de control político constitucional establecido en nuestra norma suprema, que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional. Hay muchas cuestiones que hay que analizar este rato, porque incluso el trabajo político frente a un proceso de este tipo lo está llevando un ministro en específico. Y el resto tiene que hacer su trabajo. Si es que lo están haciendo en buena hora, esperemos que se vean resultados concretos en beneficio de todos. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, esta es la postura, la posición del doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en su mirada del momento político que atraviesa el país y todas las implicaciones que tiene alrededor una u otro de los desenlaces que se produzcan. Doctor Mauricio Alarcón, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy, siempre un gusto y que tengan un buen día.